Javier Castillo dejó caer el poste de cedro que estaba lijando y se limpió las manos en los vaqueros. El zumbido eléctrico de un carrito de golf subía por el camino de grava de su finca en las sierras de Granada, en el sur de España. Aquel sonido no pertenecía a la gente de por aquí, los locales conducían camionetas robustas. No esos vehículos plásticos adornados con pegatinas de la comunidad de propietarios. Como si fueran insignias de poder. El carrito dobló la curva. Y Beatriz Coronel bajó de él. Con su sonrisa perfecta. Uñas impecables y una expresión que ya daba por ganada la conversación. No era de la zona, se notaba en su postura. Moldeada por salas de juntas y la creencia de que las normas la protegían a ella. No la ataban. Sin un saludo. Sacó un sobre rojo de una carpeta de cuero. Señor Castillo, dijo. Extendiéndolo. Esto es para usted. Javier no lo tomó de inmediato. Buenos días a usted también. Beatriz. Su sonrisa se tensó. Me temo que no es una visita social. Nunca lo era. Durante el último año. La comunidad de propietarios de pinos susurrantes, una organización a la que Javier nunca se había unido ni beneficiado, había estado husmeando en su terreno como buitres alrededor de un cadáver. Quejas por el ruido de su generador. Avisos sobre vallas no autorizadas. Cartas pidiendo que armonizara la estética de sus estructuras con la visión comunitaria. Javier vivía en 80 hectáreas de ladera con vistas al valle. Ellos. En una urbanización construida 2 kilómetros más abajo. El descaro era admirable. Si no fuera tan irritante. Tomó el sobre solo para que se marchara pronto. El papel era grueso. Del tipo usado para invitaciones de boda o amenazas disfrazadas de correspondencia oficial. ¿Qué es esto?, preguntó. Una notificación formal, replicó ella. Muy seria. Rasgó el sobre. Dentro había un fajo de documentos que le revolvió el estómago. La página principal decía, multa por incumplimiento en la cuenca hidrográfica, 3 millones de euros. Pago exigible en 48 horas. Miró el número. No por duda, sino por lo teatral que parecía. Como si esperara un jadeo o un colapso. Lo que obtuvo fue silencio. La segunda página incluía fotos, el antiguo vertedero de rocas de su abuelo. El pequeño dique de madera construido en los años 50. La compuerta de hierro en el arroyo para controlar el flujo estacional. Eran parte de la infraestructura original de gestión de inundaciones en la ladera. Estructuras que Javier mantenía desde que regresó hace 10 años. Su voz interrumpió la lectura. Sus estructuras en el arroyo violan los estándares estéticos comunitarios. Alteran la armonía visual del corredor hidrográfico sur. Javier parpadeó. ¿Estándares estéticos comunitarios? ¿Para un arroyo que mi familia cartografió antes de que existiera esta urbanización? Ella cruzó las manos con recato. La comunidad ha extendido jurisdicción provisional. Lo encontrará en la sección 3. Pasó a la sección 3. Ahí estaba, un galimatías legal sellado por la comunidad. Reclamando jurisdicción temporal sobre elementos hidrográficos que impactaban la cohesión del barrio Downstream. Cohesión del barrio Downstream. Eso era nuevo. ¿Esperan que pague 3 millones de euros porque no les gusta cómo fluye el agua en mi tierra? Porque sus estructuras incumplen la normativa, corrigió. Y rechazar la cooperación muestra un desprecio preocupante por los estándares comunitarios. Si ignora esto, se iniciarán procedimientos de embargo automáticamente. Ahí estaba el verdadero propósito, no estética. No cumplimiento. Sino control. Beatriz hablaba como si la comunidad fuera un pequeño gobierno y ella su gobernadora. Tal vez en la urbanización la dejaran salirse con la suya. Pero en su ladera.
No tenía autoridad alguna. Sin embargo, actuaba como si la tuviera. Javier hojeó los papeles con más detalle. Todo el paquete estaba diseñado como una trampa, términos legales pesados. Plazos. Citas a normas que no le aplicaban. Y firmas que no pertenecían a nada relacionado con la tierra de los Castillo. Pero lo que captó su atención no fue la multa, sino la urgencia, 48 horas. Embargo rápido. ¿Por qué la prisa? ¿Por qué esa cantidad? ¿Por qué ahora? Beatriz confundió su silencio con debilidad. Javier. Resistirse no acabará bien para usted, dijo. Con condescendencia. Estas estructuras podrían afectar el valor de las propiedades. Los propietarios están nerviosos. Necesitan garantías. ¿Quiere decir que Marcos Hidalgo está nervioso? Replicó sin alzar la vista. Su mandíbula tembló lo justo para confirmar lo que no quería revelar. Marcos Hidalgo. Promotor de pinos susurrantes. Era el tipo de hombre que veía la tierra como algo para comprar. Tallar. Remodelar. Vender y repetir. Le había ofrecido comprar la ladera 5 veces. Cada rechazo subía el precio. Cada negativa era más firme. Quería esa tierra como un lobo a un cordero herido. Y esta multa obscena. Esta jurisdicción falsa. Olía a planes de Marcos. Dobló el paquete y lo metió de nuevo en el sobre. Está invadiendo propiedad privada, dijo en voz baja. Hora de irse. Beatriz se enderezó. Esto es una notificación oficial y cumplirá. Javier se acercó. No agresivo. Solo lo suficiente para que tuviera que inclinar la cabeza. No finjo. Le digo que esta multa es un fraude. Y lo sabe. Su sonrisa regresó. Más delgada. Supongo que lo veremos. ¿No? Subió al carrito y giró. Escupiendo grava mientras bajaba el camino con más prisa que confianza. Javier vio asentarse el polvo. El sobre rojo aún pesado en su mano. 3 millones. 48 horas. Un arroyo que no les pertenecía. Una jurisdicción inventada. Nada tenía sentido a menos que la multa no fuera la amenaza. Sino el cebo. Un movimiento tan audaz significaba que algo mayor ocurría tras puertas cerradas en la comunidad. Y fuera lo que fuese. Estaban desesperados porque no lo descubriera. Guardó el sobre bajo el brazo. Entró en la casa y tomó el viejo estuche de mapas topográficos de su abuelo de la pared. Si querían una pelea por su tierra, aprenderían algo importante. No perdía lo que podía probar que era suyo. El viento cambió en la ladera, trayendo el sonido distante del agua. Constante. Familiar. Inalterado. El arroyo había sido suyo por generaciones. Pero ahora alguien quería reescribir esa historia. ¿Por qué atacaban su tierra con tanta agresividad? Javier pretendía averiguarlo. Condujo directo al pueblo. El sobre rojo en el asiento del pasajero como una alarma. Su camioneta rugió por el camino de la ladera. La suspensión traqueteando sobre surcos que existían mucho antes que la comunidad. Al cruzar el pequeño puente cerca del vertedero, miró el agua. Fluía limpia. Estable. Tal como se diseñó hace 70 años. Nada justificaba una multa de 3 millones. Lo que significaba que no iba del arroyo, sino de la tierra debajo. Cuando aparcó en la oficina de Sara Blanco, su mandíbula estaba tan tensa que podría romper un diente. Sara no era cualquier abogada de derechos territoriales. Había crecido por allí y entendía cómo los promotores torcían el lenguaje para doblar límites de propiedad.
Llevaba años advirtiendo que la comunidad de pinos susurrantes no era solo una asociación vecinal, era un peldaño para alguien con ambiciones mayores. Su asistente lo dirigió al fondo, donde Sara estaba sobre una mesa de dibujo cubierta de planos, registros y un atlas de zonificación provincial de 1972. Pareces traer problemas, dijo sin mirar. Podrías decirlo. Dejó caer el sobre rojo en su escritorio. Me multan 3 millones por violaciones en la cuenca. Eso captó su atención. Abrió el sobre y hojeó, entrecerrando los ojos. Esto no es una multa, murmuró. Es palanca. Caminó a un archivador. Sacó una ficha y luego un mapa enrollado de un tubo de cartón. Ayúdame a despejar la mesa. Apartaron 3 pilas de registros. Y desenrolló el mapa. El papel amarillento crujió. Un plano original de 1950 del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Su abuelo había ayudado con las mediciones. Javier creció viéndolo en el taller. Sara tocó los contornos de la ladera. Las estructuras de tu familia en el arroyo están aquí, vertedero. Dique y compuerta. Todo predata a pinos susurrantes por medio siglo. Así que la jurisdicción comunitaria no aplica. Correcto, dijo ella, sacando la notificación. A menos que esta enmienda archivada hace 18 meses reclame supervisión temporal por impacto en propiedades downstream. Ese arroyo no fluye a su urbanización, dijo Javier. Lo sé. Sara fue a su ordenador. Por eso huele mal. Tecleó rápido, abriendo archivos provinciales. Luego se congeló. ¡Oh! ¡Demonios! Javier se inclinó. ¿En pantalla? Un documento con la firma de Marcos Hidalgo. El título, Realineación de cuenca y solicitud de jurisdicción provisional. ¿Qué veo?, preguntó. Marcos archivó esto para extender la gestión comunitaria hacia el norte. A tu ladera. Afirma que el arroyo se reruteó recientemente y ahora bordea propiedad comunitaria. Clicó de nuevo. Aquí el problema, sus coordenadas no coinciden con el lecho real. Usó datos falsos, dijo Javier. No necesariamente falsos, replicó ella sombría. Solo convenientes. Volvió al mapa. Javier. Esta es la línea original del arroyo de 1950. La provincia la reconoce como límite legal. Si Marcos archivó coordenadas mostrando un canal desplazado. Intenta reescribir la historia en papel. ¿Y la multa? Una táctica de presión para forzar cumplimiento antes de que desafíes la enmienda. Su sangre hirvió. Quieren sacarme de la ladera o controlar el agua, dijo ella. Los promotores adoran los derechos de agua, multiplican el valor de la tierra. Javier estudió el mapa. Las curvas familiares de la ladera. Los ángulos precisos del vertedero diseñado por su abuelo. Marcos asumió que nadie tenía el plano original. No sabía que Javier creció memorizando cada contorno. Sara alzó la vista. Hay algo más. Mira esto. Empujó otro documento. La enmienda se aprobó inusualmente rápido. Sin audiencias. Sin notificaciones vecinales. Sin revisión ambiental. Es ilegal. Cuestionable, dijo con cuidado. Pero si probamos que el arroyo nunca se movió. El reclamo de jurisdicción colapsa. ¿Y si colapsa? La multa colapsa. ¿Y la comunidad? Se expondrán a fraude. Archivos en mala fe y posiblemente invasión. Dependiendo de lo que construyeron allí. Un aliento lento y deliberado escapó de sus pulmones. Había sentido ira antes. Pero esta era diferente, fría. Estable. Felada.
¿Siguiente paso?, preguntó. Sara desenrolló un segundo mapa. Actualizado con superposiciones satelitales recientes. Necesitamos verificación física. Puntos de encuesta antiguos. Marcadores originales. Cualquier cosa que pruebe que la línea del arroyo no se movió. El nivel de tránsito de mi abuelo está en el cobertizo. Bien, dijo. Revisa el tocón de roble y el pilar de piedra limítrofe. Deben estar allí a menos que alguien los quitara. Javier asintió. Lo haré al amanecer. Sara se recostó. Expresión entre preocupación y cálculo. Javier. Hay una razón por la que Marcos hace esto a través de la comunidad en vez de comprarte directamente. Quiere distancia. Algo tras lo que esconderse si explota. Explotará, dijo en voz baja. Porque eligió al terrateniente equivocado. Ella sonrió tenuemente. Ten cuidado. Si reescribe mapas. Ya está metido en algo profundo. Al levantarse para irse. Ella sostuvo un último documento. Saqué el historial de archivos de la enmienda de Marcos. Adivina quién confirmó. No tuvo que adivinar, Beatriz. Sí. Y sabía que era endeble. Hay una nota, proceder rápido antes de que se forme resistencia. Sus puños se apretaron. No solo atacaban su ladera, planeaban alrededor de él. Tomó el mapa topográfico. Lo dobló con cuidado y lo guardó en el estuche. Todo alineaba de repente, la multa. La urgencia. La jurisdicción fabricada. Querían la ladera. Y asumían que se rendiría o sería demasiado lento para contraatacar. Pero olvidaron algo esencial: Javier era ingeniero. Toda su carrera se basaba en leer tierra, agua y presión. Y veía exactamente los puntos de estrés en su plan. Salió de la oficina de Sara con el estuche bajo el brazo. Sus botas golpeando el pavimento con un nuevo ritmo, determinado. Medido. ¿Listo? El sol caía tras los pinos cuando subió a la camioneta. Apoyó el mapa a su lado y arrancó el motor. Si Marcos y Beatriz querían una guerra por límites, les traería lo que más temían, la verdad. Medida al centímetro. Si el mapa era correcto. ¿Quién invadía tierra de quién? Ya sabía la respuesta. ¿Mañana? Lo probaría. Javier se levantó antes del amanecer. No por nervios, sino porque la precisión exige luz temprana. Cargó el nivel de tránsito de latón de su abuelo en la caja de la camioneta. Junto a estacas nuevas. Un mazo y una cuerda de medición marcada aún rígida del invierno pasado. No eran accesorios, eran instrumentos de verdad. Cuando el sol asomó sobre la ladera. Estaba en el viejo tocón de roble. El primer punto de encuesta en el mapa de 1950. El tocón llevaba décadas muerto. Pero la base de cemento permanecía exactamente donde su abuelo la dejó. Apartó agujas de pino. Encontró el disco marcador de latón y sintió una satisfacción tranquila quemar en su pecho. Aún aquí. Justo donde debe estar. Colocó el nivel de tránsito. Ajustó la mira y alineó el ángulo al siguiente punto clave, el pilar de piedra limítrofe. El aire de la ladera no traía sonido salvo un zumbido leve del valle. La terraza recreativa de la comunidad, donde los residentes probablemente tomaban café sin idea de que su salón comunitario estaba a punto de convertirse en un pasivo legal. Caminó la distancia medida y encontró el pilar medio enterrado bajo hierba rastrera. El granito estaba desgastado. Pero la cruz de encuesta grabada aún visible. Apretó las patas del trípode. Recalibró el visor y verificó la línea lateral. Coincidencia perfecta. El trabajo de su abuelo era exacto. Un tiro recto a través de la ladera.
Igual hoy que hace 70 años. Lo que significaba una cosa, el arroyo nunca se movió. El límite nunca cambió. Y cualquier cosa construida más allá de esta línea lo fue en su tierra. Siguió la medición hacia la comunidad. Cada paso aumentaba su certeza. La terraza apareció, soportes de acero. Tablones compuestos. Luces de cadena aún brillando de la noche anterior. Un proyecto vanidoso de 6 cifras asentados Werly en suelo que no poseían. Plantó la primera estaca naranja en el límite medido. El mazo resonó fuerte en la mañana quieta. No simbólico. ¿Oficial? Avanzó 10 metros. Verificó la línea de visión y clavó la siguiente. Luego otra. Cada una formando un borde ardiente e innegable. Cortando su costosa construcción como un cuchillo en tela. La terraza no solo cruzaba la línea, estaba 10 metros dentro. Al martillar la quinta. Una puerta se cerró con fuerza detrás. Pasos rápidos. Enfadados. ¿Qué demonios crees que haces? No se volvió de inmediato. Quería la última estaca profunda para que se sostuviera sola. Cuando miró. Diego Rivera. Miembro del Consejo Comunitario. Avanzaba por el sendero de grava. Camisa desabrochada. Aliento matutino fuerte a 3 metros. Debes parar esto ahora, espetó. No puedes poner estacas donde quieras. No son donde quiero, dijo Javier calmado. Son donde legalmente pertenecen. Se acercó más. Estás vandalizando propiedad comunitaria. Javier mostró el permiso de encuesta que Sara preparó, sello provincial oficial. ¿Fechado? Incontestable. No. Marco el límite Castillo. Resulta que su terraza está del lado equivocado. Diego agarró la estaca más cercana y tiró. No se movió. Al fallar. El pánico en su expresión se agudizó. Beatriz te clavará en la pared por esto, gruñó. Ya lo intentó, dijo Javier, con una multa fraudulenta. Esa multa es legítima. No lo es. Y lo sabes. Pero esto, golpeó la estaca con el mazo, es real, hierro. Medición y ley. Difícil discutir. Diego retrocedió. Pero no se fue. Llamó a Beatriz. Su voz temblando en el teléfono. Javier siguió trabajando. Plantando estacas hasta que el borde era una cadena naranja inquebrantable. Cuando terminó. El sol estaba alto. Y Diego se había ido. Probablemente a alertar al resto. Javier guardó sus herramientas. Sabiendo que esto no acababa aquí. Pero por ahora. La línea estaba trazada. Y nadie podría ignorarla. De vuelta en la finca. Javier llamó a Sara. Las marcadores están intactos. La terraza está 10 metros en mi lado. Bien, dijo ella. Eso invalida su enmienda. Pero necesitan más que estacas para rendirse. Hay una reunión comunitaria esta noche. Deberías ir. Javier dudó. No era de multitudes. Pero sabía que ignorarlo daría espacio a mentiras. Llevaré el mapa. La sala de reuniones de pinos susurrantes estaba abarrotada, residentes con expresiones mixtas de curiosidad, ira y confusión. Beatriz presidía en el podio. Impecable como siempre. Pero con un tic nervioso en el ojo. Marcos Hidalgo no aparecía por ningún lado, probablemente se escondía tras la comunidad. Comenzamos, dijo Beatriz. Voz amplificada. Esta noche votamos la expansión de la jurisdicción hidrográfica para proteger nuestros valores de propiedad. Murmullos. Javier se sentó al fondo. El estuche de mapas en su regazo.
Sara a su lado. Con un binder lleno de documentos. Un residente alzó la mano. ¿Por qué tanta prisa? ¿Y qué pasa con el vecino de la ladera? ¿No es su tierra? Beatriz sonrió tensa. El señor Castillo ha recibido notificación. Su cooperación es esperada. Javier se levantó. Su notificación es falsa. ¿Y su jurisdicción? Inventada. La sala se giró. Beatriz palideció. Señor Castillo. Esta es una reunión privada. No cuando involucra mi tierra, replicó. Muéstrenles la verdad. Sara conectó su portátil al proyector. El mapa de 1950 apareció en pantalla. Seguido de superposiciones satelitales. Esta es la línea original del arroyo, explicó Sara. Nunca se movió. Su terraza. Senderos y mirador están en terreno Castillo. Gritos ahogados. Beatriz golpeó el podio. Esto es una interrupción. Seguridad. Escórtenlos. Pero nadie se movió. Un residente gritó. ¿Es verdad? ¿Construimos en tierra ajena? Sara sacó más papeles. Y su enmienda fue archivada con coordenadas falsas. Firmada por Beatriz y Marcos. La sala estalló. Beatriz retrocedió. Esto es calumnia. El señor Castillo es un residente obstinado que rechaza cooperar. Javier no dijo más. Sara avanzó. Voz estable. Sacamos 15 años de archivos. Ninguno contiene transferencia legal de jurisdicción. Ninguno incluye firma Castillo. Y según la ley española, cualquier desarrollo sobre propiedad sin derechos registrados es invasión. Lo que significa que su comunidad debe renta de suelo por cada año de uso no autorizado. Javier sacó una hoja del binder, la factura comunitaria. Renta de suelo impaga. 12 años, 3 millones de euros. Jadeos ondularon como una ola. Incluso los miembros del consejo retrocedieron. Beatriz tambaleó. Esto es extorsión. Intenta arruinar la comunidad. No, dijo Javier. Es la misma cantidad que me multaron ayer. La diferencia es que la mía es legal. La sala estalló en voces superpuestas. Tiene razón. Lo multaron 3 millones. Beatriz. ¿Qué nos has hecho? ¿Por eso subieron las cuotas cada año? La presión no solo agrietó, explotó. Beatriz se aferró al podio como si fuera lo último sólido en su mundo. Pero ni eso la salvaría. No con la verdad derramándose a su alrededor como agua rompiendo un dique. Javier se inclinó al micrófono. ¿Quieren votar esta noche? Bien. Voten esto, ¿debería Pinos Susurrantes seguir construyendo su futuro en mentiras o empezar reconociendo la verdad bajo sus pies? Una voz gritó del fondo. Pónganlo a votación. Otra. Quítenla. Una tercera. Dejen hablar a Castillo. El consejo intentó restaurar orden. Pero la sala ya cambiaba. Inclinándose. Colapsando en la verdad que ya no podía evitar. Beatriz retrocedió. Ojos desenfocados. Dándose cuenta de que su imperio se disolvía en tiempo real. Cada cántico. Cada acusación. Cada susurro enfadado le quitaba otro pedazo de autoridad. La comunidad no votaba por tierra esa noche, votaba por ella. Y veía el resultado en las caras mucho antes de que alguien votara. Esa noche, Pinos Susurrantes se desmoronó. Y el colapso apenas comenzaba. La pregunta colgando en la sala, ¿osaría la comunidad desafiarlo ahora que todos sabían la verdad? La sala había degenerado en un coro de gritos.
Del tipo que surge cuando el shock se vuelve ira y la ira en culpa. La mitad de los residentes exigía respuestas. La otra acusaba al consejo de ocultar la verdad. Y en medio, Beatriz intentaba y fallaba en mantener control. Fue cuando las puertas traseras se abrieron. El comisario Jacobo Morales entró con 2 agentes detrás. Sin sirenas. Sin gritos. Solo la presencia quieta y controlada de alguien que solo aparece cuando algo serio cruza su escritorio. La sala se congeló por instinto. Llevaba un sobre en la mano, grueso. Oficial. Sellado. Los ojos de Beatriz se clavaron en él antes de que llegara al frente. «¿Comisario?», tartamudeó. No estaba programado para asistir. «No», dijo Morales. No lo estaba. Pasó a Javier y entregó el sobre al presidente del consejo. Un hombre que parecía haber envejecido 10 años desde que Sara proyectó el mapa. «Esto», dijo Morales, «es una orden judicial de emergencia emitida a las 6:14». La gente se inclinó. Incluso los murmullos murieron. El presidente lo abrió con dedos temblorosos. Carraspeó. Voz quebrada. Dice, todas las cuentas financieras de la comunidad quedan temporalmente congeladas pendiente revisión por posible malversación de fondos. La sala jadeó. Morales continuó. Y autoriza a esta oficina a asegurar todos los registros, digitales y físicos, de la comunidad de pinos susurrantes. No pueden hacer eso, espetó Beatriz. Somos una asociación privada. Necesitan nuestro permiso para... No, dijo el comisario calmado. No lo necesitamos. Sacó un segundo documento de su abrigo. Porque también tenemos copia de su canal de pagos off the books. Beatriz palideció. Ese documento está sacado de contexto. Marcos manejaba consultorías. Marcos Hidalgo, interrumpió Morales, movió 187.000 euros de multas comunitarias a una empresa fantasma registrada a su nombre. Y usted firmó cada transferencia. La sala detonó en gritos. Cámaras salieron. Teléfonos grababan. Los miembros del consejo retrocedieron lentamente de Beatriz como si fuera radioactiva. Esto es absurdo, susurró ella. Comisario. Me humilla frente a mi comunidad. Ejecuto una orden judicial, replicó. Usted se humilló sola. Javier vio sus hombros tensarse. Su fachada agrietándose centímetro a centímetro. Ya no iba de tierra. Ni de autoridad, iba de supervivencia. Morales a los agentes. Aseguren la oficina comunitaria. Los agentes se dirigieron al pasillo. Es ilegal, gritó Beatriz. No pueden incautar archivos. No pueden tocar nada sin aprobación comunitaria. Señora, dijo un agente. Ese es el punto. Usted tampoco está aprobada para manejarlos. Risas ondularon. Agudas. Aliviadas. Vengativas. Beatriz se volvió al consejo. ¿Van a quedarse ahí? Digan algo. Pero no dijeron nada. Uno finalmente avanzó. Beatriz. ¿Sabías de la escritura correctiva? No respondió. Otro. ¿Sabías de la empresa fantasma? Se encogió. Pero calló. Un tercer miembro quitó su placa comunitaria y la puso en la mesa. Me niego a servir bajo una presidenta que miente a la comunidad. Los otros siguieron. Placas tintineando contra la madera como clavos en un ataúd. Beatriz negó con la cabeza violentamente. No. 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 Esto es un ataque coordinado. Javier lo planeó. Los manipula a todos. Javier avanzó.
Todo lo que hice fue destapar la verdad. El resto es obra suya. El comisario se volvió a ella. Beatriz Coronel. Queda removida de autoridad como presidenta comunitaria pendiente investigación. No pueden removerme, gritó. Retrocediendo. Esta es mi comunidad. No, dijo Morales. No lo es. Los agentes tomaron su codo gentilmente. No arrestando. No reteniendo. Solo guiándola a la salida. Se sacudió al principio. Luego paró al ver teléfonos apuntándola de todas direcciones. No quería una escena. Demasiado tarde. Salió de la sala con la cabeza baja. Su autoridad disuelta en minutos. Deshecha por papeles que esperaba nadie encontrara. Cuando se fue. La sala exhaló como uno. El presidente se hundió en un asiento. ¿Qué? ¿Qué pasa ahora? Morales señaló el mapa aún proyectado. Ahora empiezan lidiando con que su asociación está construida en tierra que no poseen. Docenas de ojos se volvieron a Javier. No habló. Aún no. El silencio se asentó. El pesado que viene antes de un cambio de poder. Morales puso una mano en su hombro. Javier. Necesitarán términos y rápidos. Asintió. Porque en ese momento. La comunidad de pinos susurrantes ya no era un imperio de reglas. Era un inquilino en tierra que no les pertenecía. Y con la tirana ida. Todos en pinos susurrantes sabían que el siguiente movimiento era suyo. A la mañana siguiente a la reunión. El teléfono de Javier vibró antes del amanecer. Número desconocido. Código local. ¿Señor Castillo? Preguntó una voz temblorosa. Soy Roberto Santos. Presidente interino de la comunidad. Casi sintió lástima por él. Casi. Queremos reunirnos, dijo. Hoy sí posible. El consejo. Lo que queda. Necesita discutir opciones con. ¿Opciones? Esa era la palabra que usaban cuando se quedaban sin amenazas. A las 2, dijo Javier. En la ladera. Traigan su consejo. Traigan su abogado. Y traigan disposición a escuchar. Llegaron en 3 coches. Sin banderas comunitarias. Sin polos marcados. Sin arrogancia, solo gente cansada caminando por su suelo como si por primera vez se dieran cuenta de que no era suyo. Sara estaba a su lado. Binder bajo el brazo. Mientras el grupo se acercaba, Roberto. 2 miembros del consejo y una representante vecinal que parecía no haber dormido desde el colapso de Beatriz. Roberto carraspeó. Señor Castillo. Queremos disculparnos por todo. Esta situación no debió ocurrir. Lo dijo sinceramente. Pero la sinceridad no era moneda aquí. Las escrituras lo eran. Sara avanzó. Vamos al grano. Ocupan tierra de Javier. Han cobrado cuotas basadas en acceso a estructuras que no poseen legalmente. Y la enmienda de jurisdicción es inválida. Lo entendemos, dijo Roberto rápido. Y estamos preparados para negociar. Solo necesitamos términos. Javier los dejó cocerse en silencio un momento. No para intimidar, sino para que la realidad se asentara. No estaban allí como comunidad, eran gente intentando no ver colapsar su barrio. Finalmente habló. ¿Quieren la terraza? El mirador. El sendero del arroyo. ¿Todo construido en mi parcela? Roberto asintió. Entonces lo arrendarán, dijo. 99 años. 1 euro al año. Sus ojos se abrieron. No por el euro.
sino porque nadie esperaba generosidad del que intentaron embargar. Pero continuó. Hay condiciones. Se inclinaron. Una, no más multas estéticas en mi propiedad jamás. No notas sobre mi puerta. Mi granero. Mis vehículos. Mis vallas. Nada. Los miembros asintieron de inmediato. Más fácil de lo esperado. 2. Pinos Susurrantes nunca intentará expansión a través de Tierra Castillo sin consentimiento escrito archivado directamente en la provincia. Más asentimientos. Y 3, dijo. Mirándolos directo, me convierto en su asesor técnico permanente para todos los proyectos de infraestructura. Eso significa que si algo toca flujo de agua, drenaje, estabilidad de ladera o el arroyo, lo pasan por mí. No como subordinado. Como autoridad gobernante en el asunto. Esta vez no asintieron. Miraron fijo. Finalmente, la representante habló. Señor Castillo. ¿Quiere un puesto en la comunidad? No, dijo tajante. No quiero ser parte de su comunidad. Quiero que deje de romper cosas que no entiende. Este rol mantiene intacta su comunidad y protegida mi tierra. Sara añadió. Es la solución más limpia. Y los protege de litigios futuros. Roberto bajó la cabeza. Pensando qué elección tenían realmente. Porque no había. No legal. No financiera. No éticamente. Tras una larga pausa. Extendió la mano. Aceptamos sus términos. Pero Javier no la sacudió. Aún no. Hay una más. Se tensaron. Corregirán el registro públicamente, dijo. Boletín. Sitio web. Actas de reuniones. Toda plataforma. Pinos Susurrantes declarará claramente que la parcela de la ladera pertenece al Homestead Castillo y que comunicaciones previas eran erróneas. La representante tragó. La gente entrará en pánico. No, dijo Javier. La gente entra en pánico con mentiras. Se recupera con verdad. El silencio se extendió hasta que Roberto susurró. Acordado. Javier finalmente sacudió su mano. Alivio los lavó como un viento cálido. Hombros cayeron. Ojos se suavizaron. No celebraban, sobrevivían. Y por primera vez desde que el sobre de 3 millones aterrizó en su palma. La situación sintió resoluble. Mientras terminaban. Sara lo apartó. Fue generoso, dijo. Podrías haberlos arruinado. Tal vez, replicó. Pero no estoy contra la comunidad. Solo contra quienes la abusaron. ¿Crees que lo honrarán? No tienen elección. Los miembros volvieron a sus coches. Hablando quedó. Aferrando carpetas como salvavidas. Pero antes de cerrar la última puerta. La representante se volvió. Javier. ¿Aceptarán los residentes que entre en este rol? No respondió de inmediato. En cambio, miró abajo a Pinos Susurrantes. A las terrazas. Porches y patios construidos en suelo que nunca supieron no era suyo. Lo harán, dijo finalmente, o no. Pero de cualquier modo. No soy yo quien debe temer. Porque ahora la comunidad no controlaba. La tierra lo hacía. Y cuando la tierra habla, la gente eventualmente escucha. 3 meses después. Pinos Susurrantes lucía diferente. Sutil a primera vista. Pero inconfundible para quien entiende cómo cambia una comunidad cuando su base se sacude. La terraza aún estaba. El mirador aún brillaba sobre el arroyo. Y los senderos aún serpenteaban entre árboles.
Pero había un nuevo tono en el aire. Uno construido en verdad en vez de entitlement. Y una placa de latón montada en la esquina de la terraza capturaba esa verdad mejor que nada. Tierra arrendada del Homestead Castillo. Establecido en 1912. El consejo la instaló ellos mismos. No por obligación, sino respeto. Javier pasó esos 3 meses balanceando dos mundos, su vida quieta en la ladera y su nuevo puesto como asesor técnico comunitario. Un par extraño en papel. Pero que funcionaba por una razón, no se doblaba a presión. La comunidad lo aprendió pronto. En la primera reunión de planificación tras el upheaval, alguien sugirió expandir el sendero del arroyo. Ojos se deslizaron a él. Algunos esperanzados. Otros hesitants. No expansiones más allá del Isment a menos que el suelo soporte el tráfico, dijo. Lo probaré. Si falla. No proyecto. La sala asintió. Sin pushback. Sin entitlement. Sin amenazas estéticas comunitarias, solo un grupo que finalmente entendía límites. Literal y figurativamente. Pero aceptación de liderazgo no garantizaba aceptación de residentes. Una tarde. Mientras reinstalaba la valla de cedro a lo largo de la verdadera línea de ladera. Un vecino se acercó, un hombre mayor con gorra desgastada y pasos cautelosos. ¿Eres Castillo?, preguntó. Javier asintió. Miró la valla. La tierra. Luego a él. Oí que defendiste lo tuyo. Solo protegí lo mío, replicó. Dudó. ¿Te importa si digo algo honesto? Adelante. Pateó la tierra. Cuando clavaste esas estacas en la terraza. Pensé que intentabas romper este lugar. Pero después de que salió la verdad. Negó con la cabeza. Resulta que eras el único intentando mantenerlo unido. Javier no respondió. No tenía que. El hombre tocó su gorra y se fue. Pequeños momentos como ese ocurrieron más a menudo de lo esperado. Asentimientos de vecinos que antes miraban mal. Saludos amistosos de quienes una vez presentaban quejas si su camioneta aparcaba 1 centímetro sobre la línea. Incluso invitaciones de gente que lo trataba como el terco de la ladera. No todos se calentaron. Claro. Algunos evitaban contacto visual. Aún heridos por la idea de que la comunidad en que confiaban tenía raíces en fraude. Pero incluso ellos mantenían distancia por discomfort. No miedo. Podía vivir con eso. Una mañana quieta. Caminó la línea de valla por última vez. Apretando brackets y alineando postes. El cedro olía fresco. Agudo. Recordatorio de que reconstruir no era borrar el pasado, sino honrar lo que debió protegerse siempre. Mientras estaba allí con vistas al valle. Sara llegó en su jeep. Bajó. Apoyándose en un riel. ¿Listo para la audiencia de settlement final? Javier sonrió. Es hoy. ¿Olvidaste? Rió ella. Javier Castillo. El hombre que enfrentó una comunidad y congeló sus cuentas. Olvidó su propia audiencia de cierre. Encogió hombros. Figuré que ya estaba settle. En espíritu, dijo, no aún en papel. Fueron al juzgado donde los miembros del consejo sentaban nerviosos. Papeles apilados. Plumas listas y mucha más humildad que antes. El juez escaneó los términos, arrendamiento 99 años. Pago anual 1 euro. Javier como asesor técnico permanente. Corrección pública de reclamos falsos. No expansión futura sin consentimiento escrito. No multas estéticas. Reconocimiento vinculante de derechos de tierra Castillo. Miró sobre sus gafas al consejo. ¿Aceptan estos términos?
Roberto asintió. Sí. Su señoría. Y señor Castillo. Lo hago. Con un trazo de pluma. El acuerdo se volvió ley. La comunidad no se disolvió. Algo que Javier nunca quiso. Pero se remodeló. Reconstruyó. Anclada en hechos en vez de fantasía. Cuando la audiencia levantó, Sara lo empujó. ¿Y ahora qué? Ahora, dijo, voy a casa. Esa tarde. Volvió a su porche. El columpio crujió al sentarse, dejándolo mecer gentilmente bajo su peso. Abajo, el arroyo corría suave. Estable. Imperturbado. Como si hubiera sobrevivido más disputas de las que podía imaginar. Niños del barrio reían a lo lejos. Una pareja caminaba el sendero, cuidando quedarse del lado derecho del límite. Y en la terraza que una vez reclamaron como puramente suya. Una familia se reunía en el mirador, disfrutando la ladera como su abuelo siempre esperó, no como dueños, sino como invitados en tierra que significaba algo más profundo. Su tierra. La tierra Castillo. Un lugar que estaba mucho antes de que existiera la comunidad y estaría mucho después. La justicia no vino en tiroteo o pelea a puños. Vino en tinta. Firmas. Verdad y el zumbido quieto de una comunidad aprendiendo el valor de respetar lo que nunca tuvo derecho a tomar. Mientras el sol bajaba, Javier se recostó y dejó que el quieto se asentara. Intentaron borrar su historia. En cambio, reescribió la suya. Y pinos susurrantes nunca lo olvidaría.